Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy vamos a compartirles la información sobre el tema que nos correspondió desarrollar para investigar. El trabajo fue realizado a cargo de mi compañera Karina Jiménez Gómez y mi persona, Dayana Calderón Bermúdez. El tema que nos corresponde desarrollar es conocer las diferencias en las adaptaciones de los tejidos vegetales de plantas acuáticas versus las plantas terrestres. Para esto vamos a compartir los objetivos que nosotros planteamos. Vamos a compartirles conceptos necesarios previos para poder desarrollar el tema y a detalle vamos a poder ahondar en el tema y poder conocer estas diferencias. A manera de conclusión, vamos a hacer un resumen para conocer estas diferencias y vamos a compartirles la lista de referencias que nosotras consultamos para la realización de este trabajo. Los objetivos que nosotras nos planteamos fueron los siguientes. Como objetivo general, buscamos identificar las diferencias en los tejidos que conforman las plantas terrestres y acuáticas para comprender las diversas adaptaciones de estos por medio de revisiones bibliográficas. Como objetivos específicos, quisimos conocer el origen de las plantas y sus desafíos al realizar las adaptaciones al entorno, explicar las diversas adaptaciones que han transformado las plantas acuáticas para su supervivencia y distinguir las diferentes adaptaciones biológicas de las plantas terrestres para su óptimo desarrollo. En la parte del desarrollo vamos a compartirles información sobre lo que encontramos. Entonces encontramos que el origen de las plantas proviene de un alga, que es un protista fotosintético, que era conocido como Caroxíferas. Esta alga se conoce que fue la evolución a la planta porque comparten el mismo ADN, también tienen el mismo tipo de clorofila y cuentan con pigmentos en la fotosíntesis. También tienen paredes celulosas y almacenan el alimento en forma de almidón. Estas plantas también se encontraban con bastantes ventajas dentro del medio acuoso, por ejemplo, que no tenía que tener una raíz porque el agua la sostenía, no se iba a secar y también tenía una facilidad de reproducción ya que los gametos y los cigotos eran transportados por las corrientes de agua. Luego estas plantas fueron movilizándose, fueron migrando del agua a la tierra y de aquí tuvieron que tener nuevas adaptaciones. Conocemos hoy más plantas terrestres que acuáticas y entonces estas plantas que conocemos tuvieron que tener una adaptación, una evolución para poder aprovechar el acceso a los rayos del sol que antes no tenían y también otros nutrimentos como las rocas de la tierra que ellos tampoco habían tenido antes. Y entonces a esto tuvieron rasgos que tuvieron que evolucionar para tener una estructura de sostén, para tener una estructura que les permitiera conservar el agua para que no se secara, para que tuvieran también formas en las que pudieran transportar esa agua o esas sustancias dentro de la planta. Y ahora también tenían que tener otros métodos de dispersión porque ya no contaban con las corrientes de agua. Conceptual. Primeramente queremos saber que es una planta, es un ser vivo autosuficiente, multicelular y es miembro del reino vegetal. Las plantas suelen ser autótrofas, que quiere decir que producen su propio alimento, fotosintéticas, que son el medio por el que sobreviven, y la ausencia de movimiento, que esta carencia permite que la planta se adapten a diferentes entornos. Luego queremos saber que la formación de los tejidos vegetales, ¿verdad? La planta está conformada por la célula vegetal. Un conjunto de células vegetal forma un tejido vegetal y a ella se forma lo que es toda la plantita. Ahora podemos ver los diferentes tipos de tejidos vegetales, que son tejidos meristemáticos, tejidos protectores, tejidos fundamentales y tejidos vasculares. Estos tejidos podemos ver más adelante
que según el medio en el que se adapten, algunos de estos tejidos van a carecer, van a evolucionar o van a haber otros tipos de tejidos solamente para ese tipo de planta. Ahora, una adaptación biológica, ¿verdad? Se explica como un cambio morfológico, físico, bioquímico y anatómico que permite mejorar la calidad de vida de cada plantita. Estas para poder sobrevivir en un mundo cambiante. Ahorita vamos a hablar sobre lo que son las adaptaciones de plantas acuáticas. Primeramente queremos saber que la planta acuática, ¿verdad? Se pueden adaptar a diferentes medios tales como laguna, delta, río, lagos, estanques, pantanos e incluso charcos. Dado que se han adaptado perfectamente a estos diferentes entornos, se entiende que se requiere de gran humedad para poder crecer y desarrollarse. Podemos ver los diferentes tipos de plantas en esta imagen, como está el punto A y el punto B, que son plantas anfibias o palustres, el punto C o el punto D, que son plantas acuáticas arraigadas con hojas flotantes. Podemos ver el punto EF, que son plantas acuáticas arraigadas, totalmente sumergidas. Podemos ver también el punto GH, que son plantas acuáticas libres sumergidas. Algunas de las adaptaciones de estas plantas acuáticas es que tienen la epidermis muy delgada, ya que no ocupa de cutícula al estar rodeada con agua, porque la cutícula tiene función de evitar la deshidratación y también tiene la permeabilidad que permite la entrada y salida de sustancias. Recordar que la epidermis de las plantas acuáticas, ¿verdad? Permite absorber el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono a través del proceso de respiración y también brindar el proceso de la fotosíntesis. Tenemos lo que es que la clorofila, que las plantas acuáticas necesitan tener abundante clorofila, especialmente las plantas sumergidas, ya que al no tener contacto directo con el sol, la que provee energía luminosa, puede realizar la fotosíntesis. La energía llega de forma indirecta, es por esto que tiene gran cantidad. Luego tenemos la reproducción vegetativa, que la reproducción vegetativa es asexualmente. Dado que la planta está sumergida dentro del agua y esta podemos decir que batir, se va a fragmentar un pedazo de la planta. La planta, al caer al fondo y no morir, esta puede nacer una planta nueva. Tenemos también lo que es el aerénquima, que es un tejido especialmente solamente para las plantas acuáticas. Este tejido, como podemos ver en la pantalla arriba en la imagen, tiene muchos huecos. Estos huecos están llenos de aire, que estos huequitos permiten que el órgano de la planta pueda flotar. También permite el transporte de gases como el oxígeno. Tenemos lo que son los estomas, que los estomas generalmente se encargan del intercambio gaseoso. En las plantas terrestres, estas pueden aparecer en la cara adaxial de la hoja, que quiere decir que la parte de la hoja no expuesta. Sin embargo, en las plantas acuáticas, los estomas se encuentran en la parte superior de la hoja, dado que en la parte que no llega el sol, tiene agua. Las plantas sumergidas carecen de estomas. Tenemos que, ¿verdad?, que no ocupan de cutícula, dado que estas no se llegan a deshidratar, y la raíz, la función de la raíz la cumple la epidermis, que da a absorber. En las plantas flotantes la raíz es muy reducida, como lo que son las anfibias, similar a la terrestre. Tenemos los tejidos de sostén. Ellas carecen de colénquima y esclerénquima, ya que son innecesarios. La función de estos tejidos siempre es brindar apoyo y sostén a la planta. Su ausencia trae como consecuencia la fragilidad de las plantas acuáticas. Ahora les compartiremos la información de las adaptaciones de las plantas terrestres. Como conocemos, las plantas terrestres tienen raíz, tallo, flores, hojas, y todas estas estructuras les van a poder permitir tener un proceso de germinación y desarrollo y reproducción de la planta. Cada una de esas estructuras tiene funciones importantes que están divididas en las funciones de los tejidos. Los tejidos vegetales cumplen un papel muy importante
En este caso, el tejido meristemático lo que va a hacer es estar encargado del crecimiento longitudinal y del grosor de la planta. Se divide en dos, en meristemos apicales y laterales. Los apicales van a encontrarse en el ápice de la raíz y en los brotes de la planta y van a ser responsables del crecimiento longitudinal. Y los meristemos laterales van a encontrarse o van a tener papel del engrosamiento de la planta. Cuando esta planta se va engrosando, se engruesa, da la formación del suber o del corcho, y en esta expansión o este engrosamiento de la planta da la formación del tejido conductor, donde se encuentra el xilema y el floema. Otros tejidos vegetales son tejidos de protección, los tejidos fundamentales y los tejidos vasculares. En el caso de los tejidos protectores, se encuentran dos tipos de tejidos a diferencia de si es una planta herbácea o una planta leñosa. Para las plantas herbáceas se encuentra el tejido epidermis, que es de células vivas, y acá también se encuentra la cutina, que protege a la planta de patógenos y de la pérdida de agua, pero también impermeabiliza la planta y le da un toque de suavidad en la superficie. También se encuentran los estomas, y estos son importantes porque realizan el intercambio de gases. Para las plantas leñosas se encuentran el peridermis, y el peridermis se encuentra en el suber. A diferencia de la epidermis, que cuenta con estomas, cuenta con lenticelas que realiza ese intercambio de gases. También encontramos tejidos fundamentales como la colénquima, que se encuentra en las herbáceas, y la clerénquima, que se encuentra en las leñosas, y ellos van a estar encargados de la flexibilidad o dureza del tallo de la planta. Luego también se encuentra el tejido parenquimático, que almacena sustancias, y la clorenquima, que se encarga de la fotosíntesis por el conjunto de cloroplastos que almacenan clorofila. Y también encontramos los tejidos vasculares. Los tejidos vasculares son vasos conductores. En este caso vamos a tener dos vasos conductores, un vaso externo y un vaso interno del tallo. El vaso externo lo llamamos floema y hace un movimiento, un transporte de sustancias como la sacarosa. Y en el caso del xilema, hace un movimiento o transporta agua y sales minerales desde la raíz hasta las hojas de la planta. Hace el movimiento de abajo para arriba. Y este tejido está formado por células muertas llamadas tráqueas, que es la formación verde que vemos en el dibujo, llamadas traqueidas. Estos vasos van a ser los responsables de mover sustancias en toda la planta para poder movilizar nutrimentos y que la planta pueda mantenerse con los nutrientes que necesita para su desarrollo. Ahora les compartiremos las conclusiones a las que nosotras llegamos. Bueno, tenemos que las plantas existen en todo el mundo y en diferentes tipos de ambientes. Y bueno, el hecho de que no puedan movilizarse también ha permitido que esas plantas puedan evolucionar y que puedan tener adaptaciones y estructuras nuevas y tejidos nuevos con funciones específicas. Al salir estas plantas de la tierra, del agua, a la tierra, tienen grandes ventajas y desventajas, como es el caso de que tienen ahora que crear nuevos mecanismos de producción y de absorción de nutrientes, el aprovechamiento de la luz
directa al sol y las estructuras de adaptaciones para el aprovechamiento del oxígeno. Luego en las plantas acuáticas, entonces vemos grandes diferencias con las plantas terrestres, por ejemplo, que no cuentan con un soporte, ya que están a flote en el agua, y tampoco cuentan con estas estructuras meristemáticas tan específicas como las terrestres que se van a encontrar en las raíces de las plantas terrestres, que al final estas van a dar sostén en la tierra. Y estas también forman el xilema y el floema, que van a ayudar en la transportación de nutrientes en la planta. Para las plantas terrestres, no solo tuvieron que adaptarse a tierra firme, sino que también tuvieron que encontrar nuevos mecanismos de reproducción, de sostén, de protección y de aprovechamiento de los nutrientes. Pero ya en tierra firme también encontraron que tuvieron que tener otras adaptaciones y otras estructuras como medios de protección, por ejemplo, de coloración, de aromas, de tamaños, de competencia y de aprovechamiento de la luz, como también de los recursos disponibles en la tierra. Bueno, todo esto permitió que tuviéramos una gran diversidad de plantas, sean terrestres, acuáticas o aéreas, como en las plantas epífitas, y en diferentes tipos de hábitats y climas. Bueno, esto ahora lo llamamos biodiversidad. A continuación vamos a ver un pequeño video de las características distintivas entre las plantas acuáticas y terrestres. Las plantas poseen una estructura básica formada por raíz, tallos y hojas. Pero existen ciertas diferencias entre ellas según el ambiente en el que habitan. En las plantas acuáticas, las raíces son menos desarrolladas porque absorben lo que necesitan por la superficie que está en contacto con el agua. Poseen tallos, pero no son muy firmes, debido a que estos no cumplen la función de sostén, sino que el mismo es propiciado por el agua del ambiente. Sus hojas no tienen estomas, ya que los gases entran y salen a través de la superficie de la hoja que está en contacto con el agua, y tampoco cutículas, no necesitan prevenir la pérdida de agua. También sus hojas suelen ser verdes y abundantes, porque la luz no es muy intensa en un medio acuático. Las plantas acuáticas se clasifican en plantas flotantes, que son aquellas que viven en la superficie del agua y flotan. Plantas sumergidas, que son aquellas que no poseen partes fuera del agua, sino que están completamente dentro de ella. Y plantas litorales, que poseen solo una parte sumergida. Algunas, como los juncos y totoras, viven en las orillas y dejan debajo del agua solo la raíz. A diferencia, las plantas terrestres tienen la raíz como estructura de sostén, la cual absorbe agua y minerales. Y su tallo cumple la función de sostén. Sostiene hojas, flores, frutos y además transporta sustancias. Las plantas terrestres poseen cutículas. Estas impiden la pérdida de agua, y estomas, que permiten el intercambio de gases con el ambiente. Las plantas terrestres se clasifican en árboles, arbustos y cactus, hierbas y pastos. Debemos destacar que las plantas son organismos que ocupan un lugar muy importante en la naturaleza. Cumplen con un proceso indispensable para todos los seres vivos, la fotosíntesis, que producen su propio alimento a partir de sustancias que toman del ambiente. En el proceso liberan oxígeno, un gas imprescindible para que todos los seres vivos podamos respirar. Para esta exposición, mi compañera Dayana y mi persona les agradecemos la atención brindada para nuestra exposición. Quedamos atentas ante cualquier duda.